Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que honestamente nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora, con una mezcla de ilusión, esperanza y, por qué no decirlo, un poquito de fantasía. El título de hoy es potentísimo: ojalá Hande y Kerem tuvieran un hijo. Sería la felicidad. Y sí, amigos, vamos a sumergirnos de lleno en ese deseo compartido por tantos de nosotros, esa chispa que se enciende en nuestras mentes cada vez que vemos la química tan increíble entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si eres fan de ellos, si te encanta la idea de que la ficción traspase la pantalla y se convierta en algo aún más hermoso en la vida real, entonces quédate, porque este vídeo está hecho especialmente para ti. Y antes de empezar a desgranar esta dulce fantasía, si aún no lo has hecho, te invito de una manera súper especial a que te suscribas a nuestro canal. Es totalmente gratis, solo tienes que hacer clic en ese botoncito rojo de abajo, y así no te perderás ninguno de nuestros vídeos, donde hablamos de las parejas de las series turcas que nos roban el aliento, de sus vidas, de sus proyectos y por supuesto, de nuestras esperanzas y sueños para ellos. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a entrar en materia. La pregunta es directa, poderosa y resonante: ojalá Hande y Kerem tuvieran un hijo. Y la respuesta para muchísimos de nosotros es un rotundo sí, por favor. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que hace que esta idea sea tan atractiva, tan deseable para el público que los ha seguido con tanta devoción en Senkalkap? La respuesta es multifacética, y va mucho más allá de la mera actuación. Se trata de la química, de la conexión que vimos en pantalla, esa que nos hizo suspirar, reír y hasta llorar con cada capítulo. Hande y Kerem, como Hande y Kerem en la vida real, se convirtieron en la pareja de ensueño de muchísimos. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, crearon una burbuja de magia que para muchos trascendió la ficción. Vimos a Eda y Serkan enamorarse, superar obstáculos y construir un mundo juntos, y esa narrativa, esa historia de amor, se impregnó tanto en nuestros corazones que es natural desear que esa felicidad, esa armonía, se traslade a sus vidas personales. Pensemos en los momentos que nos cautivaron. ¿Recuerdan la primera vez que Serkan Yılmaz, el arquitecto frívolo y distante, empezó a derretirse ante la vivacidad y la alegría de Eda YLDZ? O la forma en que Eda, a pesar de sus dificultades, irradiaba una luz que lograba penetrar la armadura de Serkan. Esa dinámica entre ellos, esa evolución de sus personajes, fue magistral. Y cuando esa química en pantalla es tan palpable, tan genuina, es casi inevitable que el público empiece a especular, a desear, a imaginar un futuro para los actores que va de la mano con la historia que nos contaron. Es como si la audiencia se sintiera inversamente involucrada en su historia de amor, como si al haber invertido tantas horas de emoción y admiración, tuviéramos un pequeño derecho a soñar con su felicidad. La idea de que Hande y Kerem tuvieran un hijo evoca inmediatamente una imagen de belleza, de alegría y de una familia perfecta. Imaginamos a una Hande radiante, una madre amorosa y protectora, y a un Kerem, quizás un padre juguetón y tierno, compartiendo la crianza de un ser que sería, literalmente, la encarnación de su amor. Las redes sociales, los foros de fans, las secciones de comentarios de otros vídeos, están repletas de este anhelo. No es raro ver comentarios como: serían los padres más guapos del mundo, imaginen a su bebé, sería precioso, o ojalá hagan realidad este sueño. Y no es solo una cuestión estética, aunque no podemos negar que ambos son visualmente impactantes. Es la proyección de la felicidad que percibimos en ellos, la esperanza de que esa conexión tan especial que vimos en Senkalkap no sea solo un guión, sino una semilla que florezca en sus vidas. Hemos sido testigos de la admiración que el público tiene por ambos, por sus carreras, por su profesionalismo, pero también por la persona que proyectan. Hande, con su dulzura, su elegancia y su calidez, transmite una imagen de mujer sensible y fuerte. Kerem, con su carisma, su energía y su sentido del humor, inspira a muchos. Verlos juntos en pantalla fue como ver dos piezas de un rompecabezas que encajaban a la perfección, creando una imagen completa y hermosa. Y cuando esa imagen es tan poderosa, tan aspiracional, es natural que los fans deseen verla amplificada, extendida a otros aspectos de sus vidas. La fantasía de tener un hijo es, en sí misma, una representación de continuidad, de legado, de una nueva vida que nace del amor. Para los fans que se han encariñado tanto con Hande y Kerem, la idea de un hijo sería la culminación de esa historia, la materialización de ese amor que han aplaudido y celebrado. Sería, en cierto modo, la confirmación de que su conexión es tan profunda y duradera como las Sistor. Y a ese que protagonizan.
Es como si la audiencia, al invertir tanto emocionalmente en ellos, deseara un felices para siempre que se extienda más allá de la pantalla y se manifieste en una hermosa familia. Además, las redes sociales han jugado un papel crucial en alimentar esta fantasía. Las fotos juntos, las interacciones públicas, las publicaciones de amigos en común, todo contribuye a alimentar la imaginación de los fans. Cada pequeño detalle se magnifica y se interpreta como una señal de una relación sólida y prometedora. Y por supuesto, la propia naturaleza de las historias de amor en las series turcas, que a menudo culminan en bodas y familias, nos ha entrenado para esperar ese tipo de desenlace también en la vida real de nuestros actores favoritos. Pero, ¿qué significaría realmente para Hande y Kerem tener un hijo? Más allá de nuestra fantasía como espectadores, se trata de una decisión personal e íntima que solo ellos pueden tomar. Si bien es maravilloso ver la felicidad de las parejas y desearles lo mejor, es importante recordar que sus vidas son suyas. Sin embargo, no podemos ignorar el impacto que su relación, real o percibida, tiene en sus seguidores. La forma en que se complementan, la admiración mutua que parecen profesarse, todo eso se traduce en una energía positiva que se transmite al público. Y si lo tuvieran, ¿cómo imaginaríamos a ese pequeño ser? Probablemente heredaría la belleza de su madre, esa mirada cautivadora de Hande Erçel, y quizás la chispa y el carisma de su padre, Kerem Bürsin. Un niño o niña que sería, sin duda, motivo de orgullo y alegría para ambos. La idea de ver a Hande y Kerem compartiendo momentos de paternidad, las primeras sonrisas, los primeros pasos, sería algo que muchos fans disfrutarían muchísimo. Sería una extensión de la historia de amor que vimos, una historia que continuaría y evolucionaría en la vida real. Piensen en las fotos familiares que podríamos ver, las anécdotas que compartirían. Sería como ver a Eda y Serkan construir su vida juntos, pero esta vez, en el mundo real. Y para aquellos que han seguido sus carreras desde el principio, verlos formar una familia sería una experiencia muy gratificante, una especie de recompensa por su lealtad y su apoyo. Es la materialización de un sueño colectivo, un deseo de que la felicidad que proyectan en pantalla se manifieste en la vida real. Además, la presión social y las expectativas de los fans, aunque a veces pueden ser abrumadoras, también reflejan el cariño y la admiración que estas figuras públicas generan. El hecho de que tanta gente desee verlos formar una familia habla de la conexión emocional que han logrado establecer con su audiencia. Es un testimonio de la manera en que sus personajes y sus personalidades han tocado la vida de las personas. En este punto es fundamental recordar que nuestras especulaciones y deseos son solo eso, especulaciones y deseos. Hande y Kerem son individuos con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios ritmos. Lo más importante es su felicidad individual y si la comparten, pues doblemente maravilloso. Pero la pregunta que nos convoca hoy es precisamente sobre esa ilusión, esa fantasía que reside en el corazón de tantos fans. ¿Por qué nos ilusiona tanto la idea de un hijo entre ellos? Porque representa la culminación de una historia de amor, la consolidación de una pareja que admiramos, y la promesa de una felicidad que deseamos ver perpetuada. La energía que transmiten Hande y Kerem cuando están juntos, ya sea en pantalla o en las pocas ocasiones en que se les ha visto compartir momentos en la vida real, es innegable. Esa complicidad, esa chispa, esa forma de mirarse ha alimentado la imaginación de miles de personas alrededor del mundo. Y cuando hablamos de un hijo, estamos hablando de la manifestación más pura y hermosa de ese amor. Sería, en nuestros corazones de fans, la confirmación de que lo que vimos en Senkalkam tuvo un eco en la vida real, y que ese eco se ha traducido en la alegría de una nueva vida. Imaginemos a esos padres jóvenes, con todo el amor y la energía para criar a un hijo. Hande con su ternura innata y Kerem con su espíritu aventurero, sin duda harían un equipo increíble. La idea de verles compartir las experiencias de la paternidad, las alegrías cotidianas, las pequeñas batallas, sería algo que muchos de nosotros seguiríamos con gran interés y cariño. Sería como ver crecer a nuestros personajes favoritos más allá de la pantalla, en un plano más real y personal. Y no olvidemos que Hande y Kerem, como actores, han demostrado una gran capacidad para transmitir emociones. Si alguna vez deciden tener hijos, esa misma capacidad para conectar con el público les permitirá compartir, de la forma en que ellos decidan, su experiencia de paternidad y maternidad. Y para nosotros como seguidores, sería un privilegio ser testigos de esa nueva etapa en sus vidas. Es un deseo de ver florecer la felicidad en su máximo esplendor, un anhelo de que ese amor que admiramos se multiplique en la forma más hermosa posible, un hijo.
Así que, resumiendo brevemente, hoy hemos explorado esa gran ilusión colectiva que surge de la admiración por Ander Zell y Kerem Bürsin. Hemos hablado de la química que vimos en pantalla, de cómo esa conexión traspasó la ficción para inspirar en nosotros el deseo de verlos formar una familia. La idea de un hijo entre ellos no es solo una fantasía superficial, sino la proyección de la felicidad, la belleza y la continuidad de una historia de amor que nos ha conmovido. Imaginamos un futuro lleno de alegría, de complicidad y de un amor que se multiplica en un nuevo ser. Gracias de verdad por acompañarme en este viaje de sueños y esperanzas. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con todos ustedes. Ahora me encantaría saber tu opinión. ¿Qué piensas tú sobre esta ilusión? ¿Te gustaría que Hande y Kerem tuvieran un hijo? ¿Qué esperas de ellos en el futuro? Déjame tus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y me hacen sentir más cerca de todos ustedes. Y si te ha gustado este vídeo y has disfrutado de esta conversación, por favor, no olvides darle a me gusta, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Comparte este vídeo con tus amigos que también son fans de Hande y Kerem, o de las series turcas en general. Y si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo y gracias por ser parte de esta comunidad. Un abrazo enorme.